¿Sabías que podrías confundir simples síntomas de gripe con los síntomas de una enfermedad mucho más peligrosa? A continuación hablaremos acerca de la brucela, bacteria entérica y zoonótica. La brucela es un bacilo gram negativo, sin embargo carece de los factores de virulencia clásicos de este tipo de bacterias, tales como las toxinas o los flagelos. Se trata de una bacteria que puede formar aerosoles e infectar por esta vía o la vía cutánea, y su dosis mínima infectante va desde 10 a 100 células. Es la causante de la brucelosis, también conocida como fiebre de Malta, fiebre del Mediterráneo, fiebre ondulante o enfermedad de Bang. Esta enfermedad es considerada como una de las más relevantes a nivel mundial hoy en día. La bacteria se ha observado en diferentes animales a lo largo de la historia y de ahí que se le clasifique como zoonótica. Este es un término que hace referencia a aquellas enfermedades o afecciones donde puede haber una relación animal-hombre, incluyendo otros factores en el proceso como puede ser el medio ambiente, portadores, reservorios y vectores. Revisando un poco de la historia de esta bacteria, tendremos que remontarnos a 1887, cuando David Bruce, un cirujano de la Armada Real Británica, observó y estudió la bacteria después de ver sus efectos sobre los soldados de quienes estaba a cargo, mismos que presentaban temperaturas muy altas por las noches y que se regulaban durante el día. Logró aislar la bacteria y la llamó Micrococcus melitensis. Posteriormente, en 1896, Bang logró aislar una bacteria que generaba aborto en vacas y la nombró como Bacillus abortus. También se aislaron otras bacterias como la Bacillus suis en 1914, que fue relacionada a un aborto en cerdos. Finalmente, en 1918, la doctora Evans logró establecer una relación entre la Micrococcus melitensis descrita por Bruce y la Bacillus abortus descrita por Bang. Sin embargo, no fue hasta 2 años después que Fuser y Meyer dieron nombre al género Brucella, en honor a David Bruce, quien identificó el patógeno por primera vez. Hablemos ahora de la taxonomía de la bacteria. Específicamente pertenece al dominio Bacteria, filo Proteobacteria, clase Proteobacteria alfa, es del orden de los rizobiales, familia Brucellae y finalmente género Brucella. Se ha desarrollado un sistema de clasificación que reconoce 6 especies basadas en su fenotipo, diferencias antigénicas y especificidad de los hospederos. Este sistema se estableció desde 1963 por el Subcomité de Taxonomía de Bruselas de la Comisión Internacional de Nomenclatura Bacteriológica, pero hoy en día se ha propuesto que el género Brucella es monoespecífico, por lo que Brucella melitensis sería el nombre de la especie, por lo completo de su secuencia genómica, y de este se derivan múltiples biovariedades, por ejemplo, la Brucella melitensis biovar canis. En la presente tabla se enlistan las diferentes especies de género Brucella que se han identificado a lo largo de los años, quién las describió por primera vez y cuál es su huésped natural. Ahora, hablando de su hábitat, esta bacteria posee la capacidad de residir en el espacio intracelular, por lo que se le considera como una bacteria intracelular facultativa, es decir, puede residir dentro de células fagocíticas y no fagocíticas, aunque también puede sobrevivir fuera de ellas. Para sobrevivir dentro de las células, la bacteria es capaz de evitar la fusión del fagosoma con los lisosomas, evitando así la liberación de enzimas que la destruyen. Además de soportar el propio pH ácido del fagosoma, el cual en una circunstancia normal ayudaría al fagosoma a eliminar estas bacterias, pero que al contrario a la bacteria Brucella le estimula a producir y secretar proteínas que le permiten sobrevivir y evadir los mecanismos antimicrobianos. En el caso de los humanos, durante las primeras 48 horas, 90% de las brucelas que nos infectan son eliminadas, pero aquellas que evitan los mecanismos bactericidas de los macrófagos y quedan contenidas en estos, modifican la señalización intracelular de las células eucariotas para dirigirse hacia el retículo endoplásmico, donde residirán en una vacuola llamada vacuola contenedora de Brucella. Es ahí donde inician su replicación y propagación por todo el organismo. Pero, ¿de dónde se ha encontrado esta bacteria o cuáles son sus fuentes de aislamiento? En este pequeño diagrama podemos ver las diferentes especies de bacteria y los animales o grupos de animales de donde se aisló respectivamente. La variedad B. melitensis se puede aislar de ganado caprino. Abortus se puede aislar de ganado bovino. La variedad suis puede aislarse de porcinos. Canis corresponde a caninos. La variedad Bacillus ovis
a ganado ovino y la variedad Neotomae fue aislada por primera vez en ratas del desierto, aunque también se puede dar la infección cruzada, por ejemplo, que la Brucella ovis infecte a vacas o perros. Además de las 6 principales variedades ya mencionadas, se han encontrado otras variedades en muchos otros animales, como son los roedores de la República Checa, focas, marsopas, delfines, mandriles, zorros rojos de Australia e incluso en un implante mamario. Esta variedad ha dado lugar a que se propongan nuevas especies de esa bacteria. Además, hay animales que son considerados reservorios, en donde se han reportado anticuerpos contra Brucella, como son los alces, venados, búfalos y cerdos salvajes. ¿Qué es lo que necesita la Brucella para sobrevivir y desarrollarse? Esta bacteria expresa un conjunto de factores para asegurar su plena virulencia. Entre ellos están los lipopolisacáridos, algunas proteínas reguladoras de la virulencia y la fosfatidilcolina. Algunos de estos son esenciales para invadir la célula huésped, mientras que otros son necesarios para evitar la eliminación por parte del huésped. Estos permiten a la bacteria sobrevivir y proliferar dentro de su vacuola replicativa, evadiendo al sistema inmune de su huésped. ¿Y en los alimentos? La vía más común de adquirir la bacteria es al consumir derivados lácteos no pasteurizados, como leche cruda o quesos frescos sin pasteurizar, sobre todo si estos vienen de origen caprino o bovino. La propia doctora Evans, quien estableció la conexión entre las bacterias Micrococcus melitensis y Bacillus abortus, indicó que esta bacteria no ocasionaría contagio alguno si se consume la leche pasteurizada. Es así que se ha documentado la brucelosis en inmigrantes de países en desarrollo cuando estos llegan a Europa o a los Estados Unidos, o en viajeros que han visitado países como España, Italia, Egipto, México o Grecia. Estudios recientes reportan que la prevalencia de la bacteria en los animales, principalmente en el ganado, es de 10 al 15%, mientras que en los lácteos evaluados la prevalencia es de entre 15 y 25%. Las condiciones óptimas de desarrollo de Brucella es a bajas temperaturas, humedades moderadas y pH neutro, por lo que sobrevive y se desarrolla perfectamente en leche y quesos frescos. En muestras de leche a temperatura ambiente donde se ha inoculado la bacteria, se ha observado que tiene un tiempo de supervivencia de entre 2 y 4 días. Hemos revisado la bacteria y su mecanismo para entrar en el cuerpo, pero también es necesario hablar de la enfermedad que provoca, la brucelosis. Esta enfermedad compromete a cualquier órgano o tejido del cuerpo generando una serie de complicaciones, ya sean neurológicas, cardiovasculares, hepatobiliares, osteoarticulares o genitourinarias, y menos frecuentemente algunas otras asociadas a las vías respiratorias, a la piel o a los ojos. Sus síntomas característicos son fiebre, ya sea continua, intermitente o irregular, que puede durar entre 10 a 30 días, malestar generalizado, pérdida de peso, diaforesis, es decir, sudoración excesiva, anorexia, mialgia, que es un dolor de un músculo o grupo de músculos, dolor de cabeza y fatiga. Puede durar días, meses o años si no se trata adecuadamente, y aun con diagnóstico temprano y tratamiento, alrededor del 10 al 30% de los pacientes desarrollará brucelosis crónica. La bacteria es afín por los tejidos de los órganos reproductivos, por lo que los mamíferos sexualmente maduros o preñados son más susceptibles. Además, la bacteria es eliminada a través de un aborto, parto, de la leche, secreciones vaginales, semen, sangre, orina y heces, completando así el ciclo infeccioso al asegurar la contaminación de otros animales y que la bacteria permanezca en el ambiente. Un brote de casos de esta enfermedad ocurrió en Guanajuato debido al consumo de quesos frescos de origen caprino que estaban infectados con Brucella melitensis. Además, en 2014 se emitió una alerta por condiciones de alto riesgo en las zonas rurales debido a que los pequeños productores no tenían recursos para vacunar a su ganado o hervir la leche con la que elaboraban los quesos. En la tabla podemos observar el porcentaje de prevalencia de esta enfermedad en diferentes países de América Latina, incluido Estados Unidos, donde prácticamente la enfermedad se ha erradicado. En la tabla podemos observar la incidencia de la enfermedad a lo largo del tiempo de 2000 a 2011 para los diferentes grupos de población y ganado en riesgo en México. Dado que no existe vacuna para humanos, la única forma de controlar la enfermedad es prevenirla, pero ¿cómo lo hacemos? Se trata de una bacteria que debido a su capacidad de formar aerosoles puede ser utilizada en bioterrorismo, por lo que está restringido trabajar con ella.
Esta debe manipularse por personal altamente capacitado y en laboratorios de bioseguridad nivel 3 únicamente. También se han establecido acciones de control sanitario y prevención de la ingesta de derivados lácteos sin pasteurizar, así como los protocolos de terapia para el tratamiento de la enfermedad. Con todo esto, se busca controlar la infección en los animales, prevenir la exposición y consumir alimentos seguros. Para aislar e identificar la presencia de brucela en muestras evaluadas, se han desarrollado diversas técnicas como la prueba de rosa de Bengala, aglutinación lenta en tubo de Wright o también llamada SAT, la prueba Milk Ring Test o anillo coloreado de leche, la técnica de aglutinación en placa o aglutinación de 2-mercaptoetanol, entre otras. Con lo anterior se puede concluir que las medidas gubernamentales establecidas para el control de la producción de productos lácteos sin pasteurizar no han sido eficientes. Tampoco se tiene la ayuda de la sociedad civil para llevar a cabo los protocolos de actuación una vez que se presenta un brote, de manera que ha sido imposible profundizar en la investigación científica necesaria para erradicar la enfermedad, como relacionar los factores de riesgo en estudios epidemiológicos o aplicar las nuevas tecnologías de epidemiología. Los esfuerzos que se han llevado a cabo no han logrado evitar el contagio en la población, por lo que habrá que tomar acciones tanto frente a los productores como la población y las autoridades de vigilancia. Se requiere que todos participen, incluidos el sector salud, con difusión de los síntomas para un diagnóstico temprano, así como el sector encargado de la sanidad animal, todo en pro de la salud de los mexicanos. Para saber más acerca del tema, se puede consultar la siguiente bibliografía.